¿Cómo lo hicieron? Es la pregunta. ¿Cuántos cristianos crees que había en el año 100 después de Cristo? ¿Cuántos cristianos crees que había justo antes de que Constantino entrara en escena, digamos, hacia el año 310 después de Cristo? Bueno, acá hay una respuesta un tanto sorprendente, según el sociólogo Rodney Stark. En el año 100 después de Cristo había aproximadamente unos 25.000 seguidores de Jesús. Y para el 310 había aproximadamente 2 millones de seguidores de Jesús. Entonces viene la pregunta, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo pasaron en 200 años de ser un pequeño movimiento a convertirse en la fuerza espiritual más importante del Imperio Romano? Y antes de que intentes responder, hay unos datos que hay que tener en cuenta. Primero, durante todo este periodo, ellos fueron tratados como una religión ilegal. No tenían personalidad jurídica, no tenían fichero de culto, eran ilegales. Segundo, no disponían de edificios para hacer los cultos y las reuniones como lo hacemos nosotros. Tercero, ni siquiera disponían de la Biblia completa. En el Nuevo estaba el Antiguo Testamento, obviamente no todo junto en un solo libro, eso no existía, ellos no lo tenían, y el Nuevo Testamento se termina de unir todo en una sola Biblia allá por el 300 y pico después de Cristo. No tenían el Nuevo Testamento todo completo como lo tenemos nosotros ahora. Cuarto, no tenían instituciones cristianas ni liderazgo profesional. No tenían pastores que se habían preparado para el ministerio pastoral. No tenían posibilidad de hacer cultos evangelísticos, ni campañas, ni reuniones especiales, ni grupos de jóvenes, ni bandas de música, ni seminarios, ni comentarios bíblicos. En resumen, carecían de todo lo que a nosotros nos sobra, y sin embargo en 200 años impactaron al imperio más poderoso de la historia. Así que, ¿cómo lo hizo la iglesia primitiva? Si encontramos la respuesta a esta pregunta, quizás encontremos también la respuesta que hoy en día necesitamos para la iglesia en Hispanoamérica. Ahora, ¿cómo es que ellos lo hicieron? En mi opinión, creo que se debe al carácter apostólico con que Cristo dotó a la iglesia. La iglesia ha sido dotada por una fuerza vital intrínseca, por el poder del Espíritu Santo, lo que podríamos llamar un ADN apostólico, un ADN misional de la iglesia, un carácter espiritual. Por eso Cristo dijo que las puertas del infierno nunca podrían prevalecer contra la iglesia. Ahora, si la iglesia tiene este carácter apostólico, esta fuerza vital intrínseca, ¿qué es lo que lo está deteniendo hoy en día? Bueno, yo creo que debemos empezar por definirnos a nosotros mismos. La pregunta, ¿somos o no somos la iglesia del Dios vivo, cuya piedra fundamental es Cristo, cuyo fundamento es la doctrina de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, o somos una iglesia de segunda mano o una mala copia? Si afirmamos que sí somos herederos de Cristo y de los primeros apóstoles, bueno, entonces tenemos el mismo ADN apostólico, misional que ellos tenían, el mismo carácter apostólico y profético. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que lo está deteniendo? ¿Qué es lo que lo está estorbando? Y acá yo propongo dos respuestas. La primera, para mí lo detiene y lo estorba el temor a cambiar lo que siempre hicimos. Y en segundo lugar, la estructura eclesiástica paralizante. Pienso en la exhortación de Pablo a Timoteo, allá en 2 Timoteo capítulo 1, cuando le dice Pablo: por eso te recomiendo que reavives el fuego del don de Dios que has recibido, porque el Espíritu de Dios, que Dios nos ha dado, no es un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, Timoteo estaba lleno del espíritu de poder, amor y dominio propio, pero el temor que él tenía impedía que ese poder, amor y dominio propio se manifestara en su vida. Entonces Pablo está diciendo, quita el temor y lo que está dentro tuyo va a fluir. Si nosotros quitamos el temor a cambiar lo que siempre hicimos como iglesia, el carácter intrínseco de la iglesia se va a manifestar de manera natural. Y pienso también en segundo lugar en el joven David, a quien el rey Saúl le encajó una armadura, un armatoste imposible de poder llevar a la batalla contra el gigante Goliat.
En 1 Samuel 17 cuenta la historia que después Saúl le dio a David su propia armadura. David se la puso y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, dijo David a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo, así que David se lo quitó. En otras palabras, Saúl, será muy bueno para vos esta armadura, te habrá sido útil, pero para lo que tengo que hacer yo ahora, que es derrotar a este gigante, esta armadura no me sirve, no es útil. Y en este sentido yo pienso en la estructura eclesiástica evangélica que ya tiene 200 años. Y acá llegó a mi conclusión, que la iglesia tal y como nosotros la conocemos y la hacemos, está estorbando a la iglesia como Dios la planeó y la quiere. Si nosotros desecháramos el temor a hacer cambios y si desecháramos las estructuras evangélicas paralizantes, no vamos a necesitar una persecución para manifestar el verdadero ADN apostólico de la iglesia en este tiempo. Hay que empezar quitando lo que estorba para luego edificar a la manera de Cristo y los apóstoles. Y este principio está establecido en Jeremías 1:10, cuando Dios le dice a Jeremías, mira, yo te he dado autoridad sobre naciones y reinos. ¿Para qué? Para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Primero hay que arrancar, derribar, destruir y demoler muchas estructuras y temores que hay hoy en día en el liderazgo de la iglesia y de la misma iglesia evangélica en sí, para luego empezar a construir y plantar a la manera de Cristo y de los apóstoles. Y esta es nuestra tarea desafiante en el tiempo presente. Hasta la próxima.